Muy buenas tardes, comienza Café de Periodista. Como siempre, damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven también o nos escuchan, en este caso, por Lancelot Radio y nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, ¿cómo está usted? Lo veo muy contento. Bien. Ya se acerca el fin de semana. Oye, usted cuando se acerca el fin de semana, sobre todo los viernes. Nos pasa eso mucho, ¿no? Le pasa mucho, le pasa Buenas mucho. tardes a todos. Buenas tardes. No a Miguel Ángel de León, que le da lo mismo lunes, viernes, porque él sale todos los días, por lo menos, a dar una vuelta por la noche a hacer gimnasia. Buenas tardes, don Miguel Ángel, ¿cómo estamos? Muy buenas. Bien. Lamento la tardanza, he llegado sudando. Bueno, es verdad, pero se lo vamos a disculpar por hoy. Don Carlos Insa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Don Carlos, voy a empezar por usted porque usted estuvo, creo que de los pocos que he estado, de los que estamos en esta mesa, en esa visita que hizo el diputado común a Titerroy, sobre todo a esas famosas casas que se están cayendo o que se desalojaron en su día, y que el ayuntamiento pues todavía no ha podido cumplir con su palabra para poner a todas aquellas personas, porque les pagó uno alquiler, creo, pero ha dejado de pagarlo, o no sé si sigue pagándolo. Explíquelo usted, don Carlos. Bueno, interesante la reunión con el diputado común, porque por fin parece que se les va a escuchar a los vecinos. Hay que recordar que son 6 vecinos que fueron desalojados de sus casas porque sus casas estaban en estado de ruina y el ayuntamiento se comprometió al desalojo y a pagarles el alquiler durante el tiempo que se rehabilitaban. ¿Qué pasa? Que al final ni una cosa ni la otra, ni las casas se han rehabilitado ni les pagan el alquiler. Llevan 17 meses pues, que no les pagan el alquiler. ¿Esos 6 vecinos? Esos 6 vecinos. Y entonces los dueños de las casas que les tienen alquiladas, pues algunos ya los han echado, otros están en la cuerda floja, en fin. Total que ha mediado en esto el diputado común, que ha venido esta mañana y se ha reunido con los vecinos. En esa reunión han estado pues la asociación de vecinos, a través de Ismael Montero, ha invitado a toda la clase política de la isla para que se resuelva este problema, y estaban pues todos los concejales del Ayuntamiento de Arrecife, bueno, todos no, de la oposición creo que estaban del PP, de Coalición Canaria, de Vecinos Unidos, y con la sonada ausencia de nadie, ningún representante del grupo gobierno municipal, cuando son los responsables de resolver este problema. Yo creo que por lo menos para escuchar lo que dicen los vecinos, escuchar lo que dice el diputado del común, estaba el presidente del Cabildo también, pues oye, que mínimo que un interés, ¿no? Cuando además los vecinos se han quejado abiertamente de que han pedido todo tipo de reuniones con la alcaldesa, le han elevado todo tipo de escritos, pero de esto llevan ya más de 2 años y se esconden por todos lados. Los concejales no solo del grupo gobierno, sino la propia... Pero fueron invitados, por supuesto, fueron invitados. Ismael invitó a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, recordemos que es el segundo feo que le hacen al diputado del común por parte de la alcaldesa. Feo porque, no por el diputado del común, sino por los vecinos, hombre, porque que viene no a les atienden. digo yo, lo del diputado del común. No les atienden. Oye, con el añadido, Carlos, que estos vecinos, o varios de ellos, se han quejado reiteradamente de que en estas casas precisamente, de donde los desalojaron, se están produciendo cada 2 por 3 incendios, se han metido allí gente. Bueno, los últimos, hace como yo creo que apenas un mes, se producía en una misma noche como 3 incendios en la misma casa de una de estas personas afectadas. Aparte que se han producido, por supuesto, destrozos y al mismo tiempo que se está produciendo todo esto, efectivamente, como tú decías, se ha reclamado en varias ocasiones al ayuntamiento y no se les ha hecho absolutamente ningún caso. No se les ha atendido nunca. Prácticamente no les atienden, pero además de pero así, tal cual. Textualmente. Sí, sí. Es muy posible que el ayuntamiento no tenga, el ayuntamiento tenga todo el interés del mundo en resolver el problema. El problema del impago es porque la interventora deniega ese pago. Y eso pues es lógico. O sea, si es un pago que no es legal, pues habrá que buscar la fórmula para legalizarlo. Pero ahí hay un compromiso del ayuntamiento que hay que cumplir. Por lo tanto, en este caso, pues Llanes se ha comprometido a mediar y a tratar de resolver el problema. La alcaldesa ha propuesto convocar un concurso público donde dar máximo valor al vecino que haya sido desalojado de su casa para que pueda acceder a esa ayuda. Pues los vecinos rechazan esa posibilidad porque dicen es que se convoca un concurso público, si llevamos 17 meses esperando a que nos paguen, si encima tenemos que esperar a un concurso con lo mal que funcionan las cosas en el Ayuntamiento de Arrecife, pues ya podemos esperar sentados porque no nos van a resolver el problema. Y la segunda pata del problema es que se arbitre dentro del Canarias Estado ese plan que hay de rehabilitación de viviendas 2018-2021 porque el anterior caducó con 2 millones de euros que había. Pero es que ese es el problema, Carlos. Incluirlo dentro de ese convenio y que dentro de ese convenio además se arbitren unas ayudas al alquiler durante el plazo en el que se restauran las viviendas. Parece ser que la solución pasa porque el presidente del Cabildo se ha comprometido a pagar el alquiler
mientras el Ayuntamiento de Arrecife busca una solución para que la interventora Hombre, arbitra el pago, por lo menos respiran, por lo menos para que respiran. por lo menos Que puedan respiren y instar al Ayuntamiento a que incluya dentro del convenio Canarias con el Estado la rehabilitación de esas viviendas con una cláusula dentro de ese convenio para que se les pague el alquiler a estos Pero vecinos. entonces, Pero el problema Jorge, también es que el Arrecife tiene un déficit de viviendas impresionante. Y encima se ha perdido porque es que habían 3 millones y pico para invertir este año en vivienda de promoción social y resulta que no se le dieron a tiempo los terrenos. así todo esto es otro tema. No, esto es otro... Es otro tema, evidentemente tema. está relacionado con el déficit De vivienda. de viviendas aquí en Arrecife, pero a ver, yo por la explicación que ha dado Carlos, que estuvo allí presente, yo lo que no entiendo es cómo puede ser ilegal que el ayuntamiento pague el alquiler y el cabildo sí pueda pagarlo. Aquí alguien no está haciendo bien las cosas. No, porque vamos a ver, aquí, vamos a ver, el tema es, el cabildo lo va a hacer por una ayuda de emergencia. Y el ayuntamiento no puede a través tener de una ayuda de emergencia. emergencia, el ayuntamiento puede arbitrar una ayuda de Y emergencia. ya Y lo habrá- podía haber hecho. y lo lo podía hizo. haber hecho. Y a lo mejor lo hizo en su día. Entonces, Que a lo mejor lo hizo en su día. O se puede hacer otra cosa, que es que como el ayuntamiento fue el que se comprometió con los vecinos a desalojarlos y a pagarles el alquiler, que se lleve a pleno la aprobación de esa ayuda, que vale, y se justifique pues a través de los correspondientes informes y que la interventora pues vea que eso es un compromiso Hombre, del ayuntamiento. seguro hay que cumplir. fórmulas hay, tampoco Y estamos hablando... fórmulas hay. Tampoco estamos hablando Yo de creo grandes que es que el cantidades. ayuntamiento ahora mismo está, digamos, como gallina sin cabeza. No, O sea, es que está se ve que no bloqueado. tienen una solución, están como Mira, entonces que digan las bloqueados. cosas claras y que no mientan, que Pero no desde sean luego capaces voluntad. de arreglarlo. Bloqueado, porque mira, ahora mismo, hoy han venido aquí, ya venían llamándonos madres que tienen a sus hijos o tenían a sus hijos en el colegio de la Destila, que como saben se ha hecho una obra en tiempo y forma, bastante bien ha quedado esa obra, pero resulta que hubo una modificación del proyecto, ampliación, y se decidió que la parte deportiva fuera cubierta. Bien, pues para pedir, que lo decimos fácil, se dice fácil esto. Llevan 6 meses, se ha pedido el proyecto, se ha presentado el proyecto, el modificado. Oiga, y todavía el Ayuntamiento de Arrecife no le ha contestado. Pero, ¿Y entonces qué va a pasar? Claro, esta madre dice, oye, es que mis hijos me dijeron que iban a estar en el barracón, o en barracones, o en módulos de estos... Aulas modulares. Sí, aulas modulares, pero claro, no tienen las condiciones. Y dicen ellas, oye, que En muy ya- mal estado que- y con situación además. Ahora ya ha porque- pasado el calor, pero los días estos que hubo mucho Claro. calor, aquello era No, y el problema es que, bueno, uno puede aguantar una situación de provisionalidad. Lo que no puede convertirse en provisionalidad por falta de diligencia, en este caso del Ayuntamiento de Arrecife, no haber resuelto darle... Estamos este caso, hablando de lo Jorge. mismo con las viviendas de Titerrey, con las ayudas del pago alquiler, del alquiler a unas personas que se sacaron, como con la situación del colegio. pero lo Mala peor, gestión lo del peor de ayuntamiento. lo peor de todo ha sido la ausencia hoy de ningún concejal del Grupo Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife en esta reunión. Porque es una demostración de que se pasa absolutamente por el Estaban forro de ruta lo que de- el tema de los vecinos. O sea, por una cuestión simplemente, aunque solo sea una cuestión de educación, oiga, mande usted a alguien del Grupo Gobierno, mande un técnico, mande a alguien. Pues es que parece que ignoran a los vecinos, es una cosa lamentable, Pues la lo verdad. mismo, Carlos, que hacen cuando el vecino, porque yo me los he encontrado en muchas ocasiones, venir a intentar hablar con la alcaldesa para que le dé una solución y no recibirlo. A una persona que tiene fuera de su casa, que no le estás pagando ni incluso el alquiler, y te da igual, no tienes los arrestos suficientes como para escucharlo, que algunas veces no es suficiente, pero por lo menos les vale. Yo al creo que vecino. igual no le dará, porque a nadie le da igual las cosas. La otra cosa es que no sepan resolver problemas. Una anunciando. pregunta, es que han repetido varias veces la figura del diputado del Común, figura en la que yo no creo, pero es un capricho personal mío. Pero después de Jerónimo Saavedra, ¿quién sustituye? ¿Qué filiación política tiene? El Partido Socialista. Fue cargo del Partido Socialista. Bueno, pero con anterioridad. no es del Partido Socialista. Está El actual propuesta no lo es. Como actualmente todo, no es del claro. Partido Socialista. Pero Está ¿quién es la Como persona? ¿Quién es la todo, persona? Carlos, A ver, tiene que haber- Rafael Llanes está propuesto por el Partido Socialista, Bien. pero no tiene filiación Y su política. pasado Hoy día fue no tiene socialista. filiación No debería política. tenerla, pero- Y lo que está claro es que es un cargo que hace de mediación. O sea, que lo que está haciendo es de Claro. mediación entre los vecinos y la administración. Y desde luego está defendiendo los intereses de los vecinos. O sea, Esa yo es le la veo, teoría, claro. desde luego, una Pero actitud... como sabemos que ahora estamos en vísperas electorales y todo se mira siempre desde ese prisma, todo parece que es campaña. Estamos viendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el intento de San Bartolomé, que siempre está en guerra permanente con el Cabildo, porque la actual alcaldesa ausente va a ser candidata al Cabildo. Todas estas cosas se están viendo que se ven y se interpretan en clave electoral. Yo no sé si este señor, al que no conozco personalmente, y además no le hago la cara ahora mismo, el señor Llanes, que acabas de decir,
Desde luego en los medios tiene poca presencia porque que para no verlo yo, que me leo toda la prensa, ya es llamativo. Pero en cualquier caso, es el diputado del común, es decir, en teoría representa a toda la ciudadanía sin filiación política, por lo tanto se supone que está fuera de la guerra estrictamente electoralista. Claro, es pues que si así todo, no entra en la guerra. están con él. Hombre, evidentemente supongo que la ausencia en este caso de los representantes del ayuntamiento es porque seguramente se les iba a lavar la cara. Efectivamente. Y entonces no iba a quedar bien en la foto final, Efectivamente. supongo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos muchos temas. Hoy queremos también tratar, bueno, hay una última hora en el Lancelot Digital, un coche de emergencia, en este caso un jeep de emergencia, ha atropellado a un hombre que iba en muleta por un paso de peatón en la zona de la gasolinera BP en Valterra. Mala suerte, en este caso para el conductor, o no se sabe muy bien, no se ha dado Hombre, todavía sobre explicación. todo para el atropellado, el conductor desgraciadamente No, lo pero mala atropelló, suerte porque el pero la conductor- mala suerte es la del Hombre, no deja de ser atropellado. un accidente. Un accidente. No lo y, va a hacer a propósito. Claro, y encima pues que llama más la atención el hecho de que encima ha tenido la mala suerte de ser un conductor de un servicio de emergencia. Pero, ¿no? hombre, la mala suerte la Luego- tiene el que atropellan, no el Hombre, atropellador. un no el atropellador. el otro pues evidentemente es el que salió peor parado. Los dos tienen mala suerte. Pero el otro también, me imagino que tendrá un cargo de, en fin, de mala suerte, el hecho de que haya podido. Pero en fin, creo que están ahí porque no se sabe si es que él se metió el peatón sin en fin. En estos casos compite no No especular. iba a decir no corriendo especular. porque corriendo Un no accidente. podía ser porque iba Es con un muleta. accidente. Bueno, esto es un tema y puede ocurrir hasta en las mejores familias. Por cierto, que ayer por la noche leíamos en Lancelot Digital que Carlos Espino precisamente, Tocayo. sí, pues oiga, pues ya le ha pedido a la Comisión de Investigación del Senado, donde tuvo su comparecencia, sonada comparecencia hace una semana, pues le ha pedido al Cabildo de Lanzarote y a los centros turísticos una justificación, certificación de que los trabajos que se realizaron en aquel entonces por una empresa de comunicación se hicieron realmente. Pues está bien que se siga investigando, que se siga indagando y que este señor no se tome a cachondeo las comisiones de investigación, que no se crea que le puede tomar el pelo a todo el mundo y que, bueno, pues que responda legalmente pues, sobre una gestión que arroja muchísimas dudas. Es cierto que está en sede judicial, pero una cosa es las responsabilidades penales, si las hubiere, y otra cosa son las responsabilidades políticas, y si las hubiere. Y hay indicios pues, más que sobrados de que bueno, pues pudo haber por lo menos es lo que entienden los responsables de esta comisión, por eso la han organizado, de que bueno, pues este señor pudo utilizar los recursos de una empresa pública para favorecer pues, los intereses de su partido político. Y para tratar de averiguarlo, pues una de las razones es, oiga usted, aporte los expedientes, y no solo los expedientes, sino aporte también los certificados que confirmen que este señor, por ejemplo, de una de las empresas, vinculado a él, íntimo amigo suyo, asesor suyo, que escribía artículos lanzando auténticas loas a lo bien que se peina el señor Espino, lo listo que es, lo buen político que es, lo gran gestor que es, etcétera, etcétera. Es un gran político, lo digo yo. Bueno, pues que aporte los certificados de que efectivamente todos los trabajos que se le abonaron y que costaron mucho dinero a la administración pública, pues efectivamente se entregaron, ¿no? Porque está la duda, porque no hay constancia ni registro de que esos trabajos se pudieran haber entregado. Nuestro Maquiavelo local. Bueno, lo que quería decir es que esto todavía continúa, ya se verá cómo va a terminar, pero lo que se está, y el otro día me lo decían, no se identifican esas fuentes, pero sí corren por las redes sociales vídeos machacando, intentando desprestigiar a Joel Delgado, que considera el Partido Socialista que es el que ha sido la persona que ha, Los pájaros contra la escopeta. que ha digamos, provocado esa comisión. Mira, hay una cosa, ¿no? Yo, como decía creo ya Napoleón, que decía que si quieres que algo no se sepa, no se investigue, crea una comisión de investigación, tampoco creo en exceso en ella, pero esta sí ha tenido una utilidad pública, la ha tenido porque hemos sabido más de este caso, la gente, la sociedad, a pesar de la omertad de muchos medios de comunicación que controla Carlos Espino, que por supuesto han dado como respuesta el silencio absoluto sobre este asunto, pero se ha llegado a la sociedad y la sociedad se empieza a enterar más
por esta comisión de investigación, independientemente de que al final no sirva para gran cosa, de lo que ha ocurrido, lo que ocurrió en su momento con este caso de los centros turísticos, que por el propio juzgado, que ahí siguen, veremos, está dormido y no se sabe en qué va a quedar. Por lo tanto, sí ha tenido esa utilidad manifiesta, puesto que ha tenido un valor periodístico, aunque mucha prensa, por supuesto, que controla el propio Carlos Espino, no se ha hecho eco de la situación. Hay muchos nervios, ¿eh? Y lo que dije antes con respecto a Carlos Espino, que efectivamente es uno de los principales políticos, aunque ahora no esté en activo, por una razón, porque ha tenido la capacidad de abducir prácticamente a todos los autodenominados partidos emergentes, que están todos repitiendo, pero como un loro, el discurso único del propio Carlos Espino, que además de sus asesoradas alcaldesas de Arrecife y de San Bartolomé, lo repiten también, no voy a dar siglas ni nombres de partidos políticos, pero esos que se autodenominan emergentes, y es un discurso copiado. Hacer eso tiene un gran mérito y para mí, yo me quito el sombrero con cosas como esa, porque esa capacidad de abducción de todas esas fuerzas políticas, incluso, y a esta sí la voy a nombrar porque es más llamativa, de Ciudadanos, que yo digo que estoy convencido que Ciudadanos a nivel regional, ya termino, a nivel regional y a nivel nacional, no tienen ni idea de qué gente tienen en Lanzarote, porque en caso contrario, seguro que no serían representantes de Ciudadanos, porque es que es el discurso calcado, el que estoy diciendo, que se puede entender en partidos más o menos en esa órbita, pero en Ciudadanos llama la atención. Yo así estoy coincidiendo con Miguel Ángel, tampoco creo en las comisiones de investigación, por lo que hemos visto en las últimas comisiones que hemos podido asistir, muy mediáticas ellas. Sí me parece que el señor Carlos Espino lo que tenía que haber hecho es dar explicaciones clara y concisa de lo que hizo y no ir al ataque, porque al que se estaba como mínimo preguntando por una posible financiación irregular de partidos era él y no a otro. Y a mí me parece, bueno, también estaba en la línea del personaje de una catadura moral muy baja, pues toda la argumentación que utilizó, por cierto, catadura moral que están demostrando algunos enemigos políticos del Partido Popular que no están en cuestión en este caso, como pueden ser las viñetas cómicas de algún miembro de Podemos, etcétera, etcétera, que por mucho que diga ya ha empezado otra vez con su nuevo ventilador particular que es el diario satírico que tiene, ¿no? Bueno, por cierto, lamentable, pero bueno. Por cierto que hablando de Podemos, en este caso ayer tuvimos aquí a Leticia Padilla, no sé si tuviste oportunidad de escucharla. Sí, los vi ayer muy atentamente. Y bueno, pues lo que sí está claro, es decir, para que todo el mundo lo sepa, es que Leticia Padilla, que es la concejal, en este caso de Podemos, en el Ayuntamiento de Arrecife, tiene aspiraciones de ser, en este caso, la secretaria municipal de Arrecife de Podemos. Se va a presentar a las primarias justo, curiosamente, contra su compañero concejal también, concejal, Dani Cabecera. Dani Cabecera, que a la vez, Dani Cabecera, para que todo el mundo lo entienda, hay dos claras líneas ideológicas en Podemos en Lanzarote, una que encabeza Carlos Meca y Dani Cabecera, y otra que está, digamos, pues María del Río, está la propia Nona Perera, que es la candidata que va a luchar para intentar ser la número uno en el Cabildo, es decir, la candidata número, la lista, encabezar la lista del Cabildo. En este caso, a nosotros, al menos nos llegaba hace 2 semanas que Carlos Meca había llegado a una especie de entente, de acuerdo con Nona Perera. Nona Perera es la que ha sido muchos años directora de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote. Pero el problema es que el sector que apoya a Nona Perera quería cambiar un poco, oiga, y dar nueva imagen a las listas en el Cabildo de Lanzarote, porque consideran... O las formas, más bien, ¿no? Sí, a lo mejor que no fuera... Porque se había cerrado mucho el partido, consideran que, en fin, que se ha dedicado a temas muy centrados en intereses propios de Carlos Meca, pero no solo de sí, la obsesión con Pedro Sanginés. Con Pedro Sanginés y otros empresarios. Bueno, en definitiva, que ellos consideran que debía de ser otra persona la que encabezara, que era Nona Perera. Pero como entonces eso lo consideró Carlos Meca un desagravio, pues finalmente se rompieron las negociaciones y en el último minuto, por eso fue así, en el último minuto se presentó la candidata a las primarias, Nona Perera. Pero a la Secretaría General Insular. No, perdona. Esto es para la lista. Para la lista también. La lista del Cabildo. Coincide sí. También con la lista. Bueno, yo sinceramente no sé cuál es el procedimiento, creo que es a través de los inscritos, pero sí tengo toda la mejor opinión de Nona Perera en su trayectoria profesional, como incluso más como persona, y es verdad que hay dos corrientes dentro de Podemos, una que está muy cercana a las tesis de María del Río, de la gente del Parlamento de Canarias,
y que están un poco más alejadas de esta obsesión, desde mi punto de vista, creo que muchos coincidimos, de Carlos Espino, como bien dices, yo dije con Pedro San Inés, también con algún empresario de la isla de Lanzarote, y por qué no, también muy cerca de algún medio de comunicación pues en el que han hecho camarilla, ¿no? Veremos cuál es la que triunfa. Es verdad que, como bien dices, había una especie de acuerdo, pero que se ha roto. Y es verdad que también, como preguntabas antes por la entrevista de Leti, pues Leticia Padilla puede ser un punto de inflexión por la gente que mueve ella en Arrecife. Dani Cabecera, todo el mundo sabe que trabaja en el grupo de Podemos, en el Cabildo de Lanzarote, y está muy cerca de Carlos Meca. Que el asesor, ¿no? El que le paga, digamos, digamos, del grupo. el que le paga. Le pagamos todos. Bueno, el que le paga es todo, pero a través del grupo de Podemos en el Cabildo. Oiga, que tiene todo el derecho del mundo, que lo hacen todos los partidos, ¿eh? No crean que solo lo hace Podemos. Pero bueno, en cualquier caso, no sé cómo Miguel Ángel, que suele estar muy cerca de esa ideología podemista, ¿cómo ve usted este asunto? No, aquello que decían los ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar, don Miguel Ángel? Eso a día de hoy. Pronúnciese. Yo sí tengo una opinión, creo, y casi una certeza, no la voy a decir para no interferir, que se dice. Una certeza, vamos, absoluta. Pero está bien que se celebren estas elecciones, estas luchas intestinas. Los viejos decían aquello de que se maten entre ellos. Está claro que ha habido, por resumirlo, y sin poner nombres, sin personalizar, en Podemos en Lanzarote, una llegada de aquella manera a Podemos, a la dirección de Podemos en su momento, cuando aquí nace Podemos, que fue por lo que cometieron los primeros aquellos errores iniciales, o el senador famoso que al final tuvieron que rectificar y poner otro candidato porque pasó lo que pasó, se supo luego lo que se supo, se hizo todo muy de aluvión. Algo parecido a lo que le pasó a Somos, que también hizo una confluencia de aluvión y luego al final se arrepintieron porque fue todo muy deprisa y corriendo para presentarse las elecciones, ¿no? Con los vecinos unidos. ¿Irá con Podemos, no? Yo creo que no, pero esencialmente porque el grupo que más influencia tiene no está por la labor. Hombre, el que más influencia tiene a día de hoy, quien maneja ahora mismo los hilos principales en Podemos es quien es. Y yo creo que hay esencialmente lo que quería decir al principio es que hay dos, como dirían los cursis del PSOE, dos sensibilidades. Una que es más social, que es lo que en teoría está Podemos a escala nacional, de preocuparse por las verdaderas preocupaciones, valga la redundancia, sociales, y otra es más politizada, más sectaria y más de militancia. Yo siempre digo que los militantes cuando hacen mucho caso a lo que el partido dicta, digamos al catecismo, acaban siendo militontos, pero a veces ocurre, cuando tú decías antes que algún sector se ha centrado pues a lo mejor en la lucha contra una persona concreta, contra un empresario, contra medios de comunicación, que está en su derecho, pero que obviamente es una lucha mucho más personalista y ultrapolitizada, es decir, tú no sales por la calle y la gente no te va preguntando ni por ese empresario, sino que está en otra cosa. En esos problemas sociales yo creo que el otro... le ha ganado la partida. Yo creo que sí, pero porque lo representa más gente, porque interesa a más gente. La gente que no está metida en esas luchas internas, no pasa también eso. por los lobbies de poder. Evidentemente, claro, todo lo que está detrás, claro. Lo que está claro es que detrás del señor Meca pues está la Fundación César Manrique, está el Partido Socialista, está pues los resortes del poder de la isla, es evidente. Y en la otra parte pues está digamos que un sector mucho más sensato, mucho más con los pies en el suelo, buscando resolver problemas del ciudadano y no tanto entrar al choque, el sectarismo de Carlos Meca de continuamente atacar, incluso injuriando, insultando, calumniando, que esa es su técnica. Incluso yo diría que se atisba un cierto grado pues de este señor, es un poco que está obsesionado, ¿no? Como una obsesión, ¿no? Una especie de obsesión de entrar siempre a lo mismo, al ataque personal, al insulto, a la descalificación permanente, y hay un sector que no, que es más partidario, oye, de denunciar las cosas, de poner las cosas en su sitio. Y sobre todo desde el punto de vista más social, yo creo pero no tanto, y además no tiene el apoyo institucional pues de la Fundación César Manrique, porque este señor ya se sabe que ha estado muchos años en la Fundación César Manrique y tiene el apoyo pues de esos sectores, ¿no? Y yo creo que eso que tú decías en Madrid o en España, pues está más representado el sector de nuestro amigo Pablo Iglesias, que es un ordeno y mando, que ha tenido su encontronazo con Errejón, que lo quitó, se lo segó de un plumazo para poner a su compañera sentimental de portavoz en el Parlamento,
que se cargó de un plumazo a Vescansa, que a todos los que le han querido de alguna manera hacer sombra o le han plantado cara, pues ha tenido la actitud estalinista, bueno, pues como los partidos de izquierdas, que son estalinistas y que actúan, pues eso, segando, y pues en este caso el señor Meca, pues un poco representa ese sector de Podemos estalinista, del yo ordeno y mando, y del sectarismo, y donde aquí se hace lo que yo ordeno, ¿no? Y este sector un poco se le está revelando. Bueno, ya veremos cómo acaba. Lo cierto es que tenemos ahora esperando ya al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, y vamos a entrar con él en 2 minutos, pero sí es verdad que en cualquier caso parece que parte con ventaja, parece al menos que parte con ventaja por el control que tiene Carlos Meca. Pero es cierto que aunque parta con ventaja, el hecho de que el sector, sobre todo de la mujer, que tiene una importancia en Podemos trascendental, esté más apostando por Nona, me dicen que puede que haya sorpresa. Es decir, hace cosa de un mes estaba claro que iba a ser Carlos Meca. Ahora ya la cosa no está tan Los aparatos clara. mediáticos y de presión de los lobbies, de la fundación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, se decantan, yo creo que van a decantar la balanza a favor de este señor. Que las bases del partido no estén todas con el señor Meca porque ya han visto sus actitudes despóticas, además es un señor que actúa así, ¿no? Pues con cierto despotismo, etcétera. No están tan de acuerdo, pero yo creo que desde luego lo que va a inclinar la balanza va a ser eso, el aparato que está detrás, ¿no? Efectivamente. Bueno, por cierto, que ayer se armó cierta polémica, o trataron de originarla, en este caso el colectivo de saharaui y amigos de la independencia del Sáhara, en este caso porque llegaba un barco con arena presuntamente del desierto del Sáhara. Estamos viendo esa imagen. Bueno, al principio se creía que que la arena iba para playas y tal, pues según tenemos entendido es para la construcción, en concreto para cemento canario, Isla Canaria o Cementera Canaria, que en cualquier caso la utiliza entre otras cosas porque tiene muchos productos, y una de las cosas que producen es el mortero, que ustedes sí saben lo que es el mortero. Sí. Don Miguel Ángel no creo, porque nunca... No, como no trabajo en la construcción, y pues no. arena. De todas maneras, yo lo decía esta mañana, yo desde el desconocimiento, la única diferencia que veo yo entre el sable que está aquí y ese sable es que viene en el barco, porque el resto creo que lo trae el viento, pero del mismo sitio, ¿no? Creo, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero decir es que aquí hay que diferenciar dos cosas. Yo entiendo que los ciudadanos de Marruecos, saharaui, que en fin, que son pro saharaui y pro independencia para impedir, o pro referéndum para que se haga un referéndum y se decida por la población saharaui si quieren o no pertenecer al Reino de Marruecos. Más allá de eso, que bueno, que esto es un tema viejo que lleva ya 45 años y a ver si algún día lo resuelven. Yo vengo diciendo desde hace 30, que no se va a resolver, porque la única forma de resolver es que los saharauis tienen que ceder, porque por las cuestiones geopolíticas, tanto las potencias principales de la ONU como es Estados Unidos, Francia, no están por la labor de apoyar les interesa llevarse con Marruecos, es un país estabilizador, de todo lo que sabemos. Por lo tanto, geopolíticamente no se va a resolver. Es muy complicado. Y por desgracia... Igual que hablaba antes, Carlos, de estos poderes fácticos que estaban detrás, hablando de Podemos, aquí hay otros poderes fácticos, políticos, internacionales, que esencialmente están a favor de Marruecos. Es así. Efectivamente, y por lo tanto se ha condenado a más de cerca de 200.000 personas que llevan viviendo en los famosos campamentos de Tinduf en unas condiciones realmente deplorables. Bueno, vamos lo único que quería decir con respecto a esto, que esto es una cosa que tiene su derecho el pueblo saharaui de intentar politizar este asunto, pero por otro lado, si hay algún recurso que sobra en el Sáhara y en el desierto es precisamente arena. Y por otro lado, dice, no, es que están haciendo negocio Marruecos. Oiga, la arena no creo que tenga mucho valor en Marruecos precisamente. Lo que cuesta es traerla, y en este caso la empresa que lo trae, pero la arena en sí mismo como recurso, vender ahí pues no sé cuántas toneladas, 100, 200, 500, 600 toneladas de arena, no creo que cueste mucho sinceramente en Marruecos, más allá que ellos tienen el derecho de decir, en fin, que es un expolio, que está vendiendo Marruecos algo que no es de ellos. Eso es otro problema. El tema de aquí, de que se utilice la arena esta
realmente, en este caso para la construcción, indirectamente, pues creo que no tiene mucho sentido. Nosotros vamos ahora con el consejero de Sanidad, pero ya me está recordando don Pedro que no se quiere perder hoy, que hoy es jueves, don Pedro, y los jueves toca pizza. 3x2, ¿no? 3x2. Y paga 2. En Camario, ¿o no, de Melsa? Hoy en Camario Valterra podrás disfrutar de la oferta 3x2 en pizzas. Si quieres acompañarlo, también lo puedes hacer con platos como lasaña, ensaladas, salchichas o papas. Camario en Valterra abre desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la noche. Para hacer tus pedidos, ya saben, al 928 80 47 06. Bueno, pues hoy estamos aquí tenemos como invitado a don José Manuel Baltar, es el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, quizás una de las asignaturas más importantes que tiene el gobierno de estas islas por resolver, porque es se dedica a muchos recursos, casi tiene él me lo dirá, pero casi una tercera parte de los presupuestos del gobierno de Canarias, pero realmente no funciona la sanidad pública como todo el mundo desearía. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas. Vamos a hablar precisamente con el consejero don José Manuel Baltar. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Jorge, buenas tardes Carlos y Pedro. Don José Manuel vino hoy a Lanzarote, precisamente está de visita para hacer la presentación, al menos dar la buena noticia de que finalmente el búnker de radioterapia se va a construir. No es una promesa volátil, ¿no? No. Nosotros adquirimos un compromiso formal. Hombre, ha llevado un número de meses importante, casi 16, 17 meses lo que ha sido el diseño arquitectónico, pero estamos muy satisfechos con lo que se ha hecho porque, bueno, primero había que cambiar el concepto de planificación. Ustedes saben que anteriormente no se entendía que se hubiese puesto aquí un servicio de oncología radioterápica. Nosotros realmente fue hablando con los profesionales como entendimos que una máquina aquí con el número de sesiones y el número de pacientes que tenemos que desplazar a la capital estaría plenamente amortizada. El problema era crear un equipo de profesionales porque para ese número de sesiones no lo hubiésemos conseguido. Al conseguir que sean los profesionales del Negrín los que se desplacen para atender aquí, el modelo coge pleno sentido. Y la ventaja que tenemos es que hoy veíamos con el arquitecto, que realmente es el importante y el que lo presentó, que el proyecto ha cogido una envergadura porque no solo se va a hacer un nuevo edificio de sus usos múltiples, sino que vamos a reaprovechar una parte del antiguo hospital para que la oncorradioterapia quede globalmente integrada dentro del propio hospital. Eso es muy interesante. Hay que decir, porque mucha gente lo desconoce, su antecesor, pues él decía lo que usted está diciendo, que no era rentable el poder poner, ni podía mantener la sanidad pública aquí un búnker precisamente porque no había pacientes suficientes como para crear aquí una unidad en todo su contenido, ¿no? Pero como la solución que usted ha dado, hay que decir que es que se desplazan, ¿no? Bueno, usted sabe que nosotros desde que asumimos el tema en el afán de abrir la consejería realmente a las asociaciones de pacientes, a los ciudadanos, pues se creó un gran documento de consenso que es Compromiso para la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias. Ahí han intervenido, en este momento ya llevan firmado más de 70 asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, etcétera, bien, todo el que ha querido participar, y ahí ya se contemplaba un principio que era movernos y no moverlos, es decir, tratar de movernos los profesionales a la proximidad del paciente. Esto, que era un movimiento que era muy incipiente, se está consolidando en primaria con las especialidades online, con el soporte de los especialistas virtuales, con el soporte que está dando desde las Islas Capitalinas. Sabe que aquí hemos incrementado la traumatología pediátrica, que vienen ahora a operar aquí, ya los niños no tienen que ir allí, porque es que si no, lo que hacemos es, como condensamos todo lo urgente siempre en el mismo sitio, se acaba convirtiendo en un proceso, como llaman ustedes aquí, de funil, ¿no? Acabamos creando cuellos de botella, colapsos en sitio. Entonces, vamos a aprovechar, el paciente está en un entorno que le es más próximo, con lo cual se siente mejor y podemos resolver su problema de salud in situ. Eso es un poco el planteamiento de traer aquí la oncología radioterápica. La máquina, por el número de sesiones, se amortiza. Lo que era muy difícil es pensar cómo voy a conseguir yo un oncólogo radioterapeuta que viva en Lanzarote con el nivel suficiente y tal. Bueno, pues la ventaja es que yo traslado a los físicos, traslado a los oncólogos radioterapeutas especialistas
para que den la prestación in situ. ¿Algo sobre este tema? Con respecto a esto, nada más que yo ya le pregunté esta mañana y me aseguró que estaba ya la financiación. El plazo, a mí me gustaría saber, consejero, ¿cuándo se va a poder abrir la puerta y decir, vamos a tener el primer paciente de Lanzarote que se dé radioterapia? Yo creo que eso es lo fundamental. Vamos a ver, nosotros manejamos ahora plazos. Este último trimestre del año tendría que se sabe que son 15 millones de euros de inversión. Eso significa que es un proyecto de nivel europeo. Hay que sacar una licitación europea. En este trimestre tiene que salir la licitación europea. Nuestro objetivo es, en el primer trimestre de 2019, tener la adjudicación hecha con las mesas técnicas. Sabe que solo tiene que analizar una mesa de complejidad. Eso significaría que para el verano estaríamos empezando a demoler y hacer la obra. La ventaja del proyecto que se ha presentado, como le decía, que ha separado la parte de oncología radioterápica de lo que es la construcción del módulo de usos múltiples que se ha llamado, es que se puede construir la parte de oncología radioterápica a una velocidad superior a lo que es la propia construcción del módulo hospitalario. Es decir, hoy el arquitecto al que le preguntaron lo mismo dijo que él calculaba que eso en 9 meses, porque sabe que lo importante es lo que oferte la constructora. Las constructoras ofertan dinero y plazos. Cuanto más corto sea el plazo, mejor posicionamiento tendrá la consultora. Él decía que consideraba que trabajar en esa zona, que si ustedes conocen el hospital saben que es el pasillo de la dirección y el salón de actos que está al fondo, eso en 9 meses podría estar resuelto. Es decir, que estaríamos hablando, como decía Pedro, dentro de año y medio podría estar abierto. El año 2020. Nosotros estamos con previsiones de inversión que consideran eso, porque ten en cuenta que ya no son los 15 millones de la obra, que 1,5 millones es lo que le toca a oncología radioterápica, lo otro es el edificio de usos múltiples, donde va el centro de salud de Argana, que si quiere luego hablamos. Ahora vamos a hablar de eso también. Efectivamente, pues no solo es la obra, es pensar en el acelerador, que es algo de una inversión de mucha envergadura. Carlos. En esa inversión se había hablado de una donación por parte de la Fundación de Amancio Ortega. Vamos a ver, no, pero la Fundación Amancio Ortega nosotros no llegamos a tiempo de incorporar los aceleradores que se pidieron ahí porque digamos que con Amancio Ortega hay unos plazos de ejecución. ¿Qué tiene Lanzarote de la Fundación Amancio Ortega? Un TAC helicoidal de última generación, tiene la famosa mamografía que se acaba de poner en marcha, que es en este momento el equipamiento, créame, de top a nivel de mamografías con estereotaxia del archipiélago, y algún otro equipamiento, si no recuerdo mal, una parte de la resonancia. Es decir, el Hospital de Lanzarote queda ahora mismo con una dotación, por ejemplo, a nivel de diagnóstico radiológico top. Que eso, Carlos, es increíble porque algunos partidos deben hacer reflexiones como por cuestiones más ideológicas que otra cosa intentaron boicotear, ¿no? Porque, claro, los pacientes que hoy, tienen estos servicios, dirán, pero bueno, pero esta gente está loca, ¿no? Encima que nos regalan algo, como están las cosas. Pero en fin, esto ya es otra cuestión más ideológica que de sentido común. Bueno, yo desde el primer momento dije que me pondría a la cola en la nueva en la nueva lista de espera de financiación de la próxima convocatoria Amancio Ortega y estar a Canarias, mientras yo esté como consejero. Evidentemente. Me hablaba del Centro de Salud de Argana Alta. Yo he hecho unas críticas. Bueno, han dicho que como solución provisional se va a intentar que esté dentro del propio recinto hospitalario del Molina Orosa, pero, consejero, yo lo que veo, y me dice mucha gente, es que ya aquello está colapsado, que ya para aparcar es casi imposible. No sé si usted ha visto ya esa zona. Sí, es uno de los temas que se despacharon hoy en el Consejo de Salud. Sabe que no solo vinimos a presentar esto, nosotros estamos haciendo un número importante de consejos de salud, entendemos que hay que abrir la consejería. Le explico. Nosotros sabemos que el aparcamiento es un problema. Hay una serie de gestiones para añadir un terreno de X miles de metros cuadrados y conseguir así, pero créame que realmente la Consejería de Sanidad, cuando tiene obras de esta envergadura, que ya nace en un espacio, cuando hacemos lo nuevo, honradamente planificamos con aparcamiento, pero Sanidad no está para pensar en el aparcamiento. De hecho, nosotros contactamos con los municipios para que se facilite el transporte público. Les pongo un ejemplo, en la famosa Metro Guagua que se está haciendo ahora en Las Palmas, por ejemplo, el nivel de interconexión entre los edificios sanitarios va a ser excepcional. Entonces, potenciar servicio público, buscar estas salidas en que estos niveles de metros, si se nos ceden, pues conseguir un concesionario que pudiera explotar. Nosotros no somos quien tiene que... Lo que pasa es que tenemos que resolver el problema que la población tiene para poder acceder a la institución. Evidentemente, o trataremos de coordinarnos con quien haga falta, Cabildo, y en este caso el municipio, para resolverlo. Pero Argana, sí. de todas formas me va a perdonar,
Yo cuando aterricé aquí, recuerdo que de las primeras preguntas que me hicieron los diputados de esta tierra, quiero recordar que fue un diputado del Partido Socialista de esta tierra, fue por el Centro de Salud de Argana. Y cuando tuve que estudiar el expediente para contestarle en sede parlamentaria, pues me quedé muy impactado. Y me quedé muy impactado porque de repente vi el sobresufrimiento que se está llevando en otros centros de salud para soportar una masa poblacional que tendría que tener un centro de salud hace años. Y no tiene solución porque no se nos ha dado un terreno donde ubicar ese centro de salud. Entonces, había que buscar una solución. Íbamos a hacer un edificio. Hoy confesaba el arquitecto que se lo metimos con calzador. Le dijimos, búsquenos ahí metros cuadrados para meter esto. No va pensado como el centro de salud definitivo de Argana. De hecho, nosotros en los nuevos centros de salud ya ponemos fisioterapia, ponemos una serie de prestaciones. Pero había que meter cuando menos los especialistas médicos. Hay que crecer, hay que dar una atención de calidad y poder servir a nuestros ciudadanos como corresponde en su espacio. Eso está cerca en el barrio. Entendemos solución provisional porque lo que no vemos es salida. Por eso digo, pero que sepa todo el mundo que la intención de Sanidad no era hacerlo ahí. La intención era hacerlo en un terreno fuera del hospital, pero no se ha cedido por parte del ayuntamiento. También le digo, no será dinero perdido, porque no hay hospital en el que no necesitemos metros. Entonces, estamos ganando un espacio que el día que nos den y podamos trasladar a Argana, eso será la ampliación natural del hospital. Pero digo para que la gente lo sepa, que donde iba a ir era en otro terreno, pero por lo visto por problemas del plan general o no sé qué problema hay en el cedido el ayuntamiento de Arrecife. No hay suelo. Sí hay. ¿Hay suelo? Sí, no lo han cedido, como muchas otras cosas. Antes le preguntaba a Jorge por el tema de los prejuicios, por ejemplo, con lo de Amancio Ortega. Yo quiero recordar también que cuando usted ostentó el cargo, bueno, aquello fue un escándalo, voy a decir un escándalo para algunas formaciones, pues sí, bueno, ya han hecho el agosto la sanidad privada por sus orígenes, ¿no? Pero yo por lo menos mirando... Bueno, sus orígenes ha estado en la sanidad pública y en la sanidad privada. Bueno, pero el escándalo lo montó la oposición por estar en la sanidad privada. No, porque en aquel entonces salía de un partido que siempre ha abanderado el tema social y sanitario, que era el Partido Socialista, que abanderaba precisamente esa consejería. Gracias por... No, digo porque la gente no lo sabe. Por eso, por completarlo. yo, desde mi punto de vista, y sobre todo visto el empeño que ha habido aquí en muchas infraestructuras deficitarias que habían antes y que ahora parece que mejoran, como por ejemplo pero nos vamos ya se ha culminado el centro de salud de Tinajo, que era algo histórico también. En Costateguise también se está prácticamente culminando el centro de salud. Lo que hablaba antes del tema de los menores, de los niños en tías, creo que era, etcétera, etcétera. Yo creo que ha habido por lo menos una mejora considerable en inversión, en infraestructura, también, etcétera, etcétera. A Lanzarote le ha venido usted muy bien, para completarlo, ¿no? Creo que le han apretado mucho, las autoridades de aquí también le han apretado mucho, pero bueno. En Yaiza tenemos un par de proyectos. Uno es el propio consultorio local, que es el centro de salud que está en el pueblo, que ahí hemos optado porque como hay que incorporar fisioterapia y invade un poco un espacio afectado en el tema del parque, para avanzar ya vamos a empezar con el reformado y una ampliación que tenemos que hacer en la parte de urgencias de lo que es el centro de salud de Playa Blanca. Yo creo que vamos a ver lo importante, créanme, porque insistí antes en el tema de la radiología, de los 3 puntos de analítica que vamos a tener tanto en la Graciosa como en Valterra, porque lo que estamos tratando de hacer es de resolver el problema de salud de la población en la proximidad de la población, traernos los especialistas de traumatología pediátrica, de neurología, a la propia Lanzarote y que resuelvan in situ. Porque si al final nos ponemos a veces a echar números, nos damos cuenta que pagar traslados, un ambiente hostil para un conejero que se desplaza a la capital, que tenga que meterse en uno de estos grandes hospitales, el gran hospital que en sí mismo se satura, porque es absurdo, las cosas empiezan a ir peor. Estamos viendo que el nivel de satisfacción es altísimo y entonces conseguir que aquí se pueda diagnosticar a la gente y que los especialistas te puedan dar respuestas sin moverte de la isla es tremendamente importante. Es evidente que se ha mejorado y eso lo sabe cualquiera, pero también es verdad que sigue habiendo muchas quejas por parte de muchos pacientes y con razón, consejero, porque por ejemplo las listas de espera siguen siendo importantes. Se ha bajado, usted ha sacado estadísticas, sanidad, pero se ha bajado, pero realmente la gente que lleva esperando un urólogo en Lanzarote, como sé, pues casi 1 año y pico, pues a este hombre usted le dirá que ha bajado las listas, pero para él si le baja 20 días,
de un año y medio a un año y 2 meses, pues no... Si me llega a entrevistar hace 6 meses, sería más pesimista. Créame que hoy lo veíamos en el Consejo de Salud, porque se estaban sacando los datos de 30 de septiembre. Saben que Lanzarote fue uno de los puntos, entre comillas, negros, por no decir negros grises, que tuvimos en los planes del primer año de listas de espera. No sabíamos por qué en Lanzarote no éramos capaces de avanzar, no éramos capaces de reducir. La demora media nos pasó en todo el archipiélago. Realmente ha sido este año cuando los programas de los pacientes de larga espera están empezando a funcionar, lo que llamamos programas de mora. Pero aquí no funcionaba ni siquiera la bajada en el número total de pacientes. Bien, estamos viendo que en el último semestre, créanme, crucemos los dedos para que esto siga así, y aquí hay que aprovechar para darle el agradecimiento a todos los profesionales del hospital, porque tengan en cuenta que esto lo hacemos con los mismos trabajadores. Y es la gente que dobla sus turnos, que mucha gente dice, bueno, cobrarán. Digo, sí, pero tú estarías dispuesto a estar todas tus tardes, las mañanas de tus sábados, dispuesto a ir a trabajar aunque te lo pagasen, no sé si me explico. Entonces, está empezando a caer de forma muy significativa. Hoy explicaba el gerente la bajada por encima casi de un 40% a la lista de espera de más de 2 años. Ahora, usted me decía, por supuesto que no estamos satisfechos, por supuesto que lo que nos queda a nosotros la cabeza es que donde había 240 pacientes, muy bien, ahora tengo 138, pero yo tengo que pensar en los 138 que llevan más de 2 años esperando y a los que hay que dar una vía de solución, y eso es lo que estamos, ¿no? ¿Y por qué ocurre ese atasco? ¿Porque está mal financiada la sanidad? ¿Viene una cosa histórica ya de la financiación que ha tenido Canarias precisamente? Vamos de la a ver, sanidad? las esperas, las patologías sujetas a estas demoras largas. Hombre, el caso de la urología en concreto es muy específico de aquí, Sí, es bueno. escasez de recursos, bien, pero de profesionales. Pero en planteamientos como, por ejemplo, que son fundamentalmente neurocirugía en cuestiones de columna o traumatología, cuestiones de columna, cuestiones de obesidad mórbida, algunas cuestiones de traumatología. Entonces, ese tipo de entornos son patologías que tampoco son fáciles de abordar en este tipo de programas de impacto. Porque claro, cuando uno tiene una lista de espera, para entendernos, de varices o de fimosis, esto es una cuestión que tú pones al especialista, es un problema de trabajo, de tiempo, de tener la capacidad de resolver. Hay otras patologías que, cara a poder meterlas en quirófano, exigen preparación del paciente, exigen horas de quirófano, exigen alta cualificación del entorno para resolver ese problema, y son programas mucho más complejos. Sí, pero Carlos. por ejemplo, servicios como digestivo, que son fundamentales, y las listas, el atasco está ahí, o sea, el atasco está en servicios, no sé si se podrían llamar básicos, porque todo lo que es sanitario es básico, pero es un atasco que es endémico ya, son muchos años, y la gente, luego miras la sanidad desde el punto de vista global y todo el mundo está contento porque luego te ingresan y es una maravilla, ¿no? El trato del personal, la respuesta que hay. Y yo creo que con los españoles debemos, y los canarios debemos mirar no solo la parte mala, pero es que la parte mala pesa mucho, lo decía antes Jorge, y son servicios que son esenciales. El tema de la traumatología, gente que lleva muchísimo tiempo esperando, muchísimo tiempo, la digestivo, gente que para una colonoscopia... Yo, sin ánimo de justificar eso, que estoy absolutamente de acuerdo con usted, uno de los temas que están abordando hoy, ahora en la consejería, y que hoy citaba uno de los doctores que asistió al Consejo de Salud, es precisamente el tratar de clasificar incluso la espera. Porque vamos a ver, no todos los que esperan con el mismo grado de sufrimiento. Claro. Lo que le decía antes, no es lo mismo cuando uno dice, es que para una fimosis, a ver, salvo que sea una situación, un momento que sea invalidante, en general, eso es una etapa de la infancia o tal, bueno, pues se puede esperar, ¿no? Y no es lo mismo que esperar con unas varices que sabes que no te pasa nada y que es un problema que es conveniente corregir. O con un tumor en el colon. Efectivamente, no, bueno, ya no hablamos de tumores, pero hablo de unas varices que de repente son dolorosas, son invalidantes, que las hay. A ver si me explico. Entonces, se está tratando de volver a criterios de ordenación hasta de los casos de la lista de espera, porque llegó un momento en que la espera se hizo tan larga que el médico, por buscarte la solución, pues todo lo ponía preferente o urgente, y al final hemos vuelto preferente y urgente, lo que muchas veces pisa a cosas que lo son muy urgentes. Entonces, al margen de que, por supuesto, los tumores, por lo que usted dice, y determinadas cuestiones tienen que tener una vía paralela que ya no tiene nada que ver con esto, hay que ser capaces de clasificar en base al grado de
invalidez que te produce o de daño y dolor que te produce. Es decir, no es lo mismo dos cosas que puedan esperar, una que no me entero y que digo yo, bueno, es que parece que me pica aquí, pero puedo esperar a que me quiten el quiste, que no tiene tal, a tener un lunar que es sospechoso de algo. Es decir, eso tiene que llevar una vía absolutamente paralela. A mí me gustaría preguntarle por el tema más actual, que es el tema de los menores, que sabe usted que hay un atasco tremendo en el tema de las pruebas óseas. ¿Cómo se puede resolver eso desde el punto de vista sanitario? Porque ustedes tienen a lo mejor una capacidad de actuación, pero también está en manos de justicia. Hay una coordinación. ¿Cómo se puede resolver el tema de las placas, agilizarlo? Lo que podemos hacer, créame que si no recuerdo mal, porque esto yo lo tuve que ver hace muchos años, cuando la primera crisis, que estaba todavía en las primeras crisis de aluvión de pateras, era entonces... pues estaba en el materno infantil y nos tocaban este tipo de pruebas. Lo que pasa es que normalmente se hacen a demanda efectivamente del ámbito judicial, del ámbito competencial correspondiente. Vamos a ver, no tiene que ver con la complejidad de la prueba. Sí es verdad que habida cuenta de cómo se utiliza esto de soy menor, ¿no? En estos casos a nadie se nos escapa, a los médicos a veces les cuesta seriamente a la luz de la placa discernir la situación. Pero nosotros estamos a disposición, como dice por ahí, a la orden, no poco más. Sí, pero es cierto lo que dice Carlos. Tengo entendido que el departamento de radiología de por sí ya está congestionado. Bueno, claro. Y entonces, decir, pues, claro. Eso llegan las demandas y tienen que llevar su ritmo. Claro. Porque si tú tienes una placa, porque usted lo comentaba antes, porque tienes una obstrucción institucional o tal, evidentemente no pueden adelantar al menor, al paciente que tenemos ingresado en la planta o al... Yo creo que se trata de hacer lo máximo posible. Por eso crecer en medios diagnósticos es importante. Ahora mismo estamos empezando a dotar de medios de radiodiagnósticos los centros de salud, como saben, porque yo creo que hay que ir en esa línea y espero que en su momento se pueda resolver ahí, porque eso sí que se puede consultar por el radiólogo desde el hospital y la placa se podrá hacer in situ y será más descongestionado. Perdone, consejero, es que el otro día estuvo aquí el presidente del Gobierno de Canarias tratando el tema de la inmigración, que sabe que es un asunto preocupante, porque hay un atasco, un cuello de botella importante que impide que los menores salgan fuera de la isla y puedan ser acogidos por otros cabildos. Y sin embargo, aquí pues el cabildo de Lanzarote está ya con la capacidad de acogida pues saturada, ¿no? Incluso pues hemos tenido que hablar de carpas, etcétera, etcétera. Y el presidente del Gobierno de Canarias dijo que se iban a dotar más medios sanitarios precisamente para atajar este problema. ¿Qué medios se van a poner? ¿O qué? ¿A ustedes les han hablado del problema? Vamos a ver, a nosotros se nos ha hablado del problema. Lo que pasa es que yo no tengo conciencia hoy de que el cuello de botella esté en el área del diagnóstico radiológico. Yo tengo la sensación de que el cuello de botella está en otros ámbitos, que hay diagnosticados para saberlo, porque a lo mejor está en el ámbito casos de los que le han dado salida, que dice que el cuello ahora mismo no está en que el médico diga que es menor. Eso es ya hay un volumen importante de ellos que ya sabemos todos que es menor y que hay que buscarle salida, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente tendremos que mejorar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Sanidad no debe de montar la radiología para resolver el tema de una inmigración legal, debe montar la radiología para resolver el problema de ser ciudadano de Tías o ciudadano de Playa Blanca. Sí, pues eso es un problema que está ahí también. Que luego nos llegue una patera a Playa Blanca y que ahí podamos hacerle sobre la marcha una placa y que eso online el radiólogo del hospital pueda dictaminar ya que es menor o que no es menor, pues mejor. No sé si me estoy explicando. Sí, y habremos sido más eficaces. Pero a mí no me consta. Pero entonces no está en el ámbito de la sanidad, sino a lo mejor en el ámbito de la justicia, la fiscalía, los forenses. Hablaré, de todas formas me está dejando usted un poco, porque hablaré el lunes, por no decir mañana, que está en Madrid firmando el PIEC, pero con mi compañera Cristina Valido, a mí no me consta que el cuello de botella en este momento esté en sanidad. Consejero, yo creo que es pregunta obligatoria también. ¿Cuándo el Servicio Canario de Salud asume definitivamente el Hospital Insular y en qué condiciones? ¿Y en qué condiciones creo que hay cambios? Ya me estaba tardando a mí esta pregunta en Lanzarote. No, vamos a ver. Esta mañana me confirmaba el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que como saben es el brazo ejecutivo de nuestra casa, me confirmaba que el borrador del convenio está cerrado. De hecho, hubo ahí unos flecos al final que no tenían nada que ver ni siquiera con la propia integración de los trabajadores, tenían que ver con circunstancias y prestaciones que se están dando hoy en el centro que no continuarían con el servicio canario. Y bueno, todo eso está resuelto, lo hablaba precisamente yo con el presidente del Cabildo esta mañana, con don Pedro Sagines.
Bueno, yo creo que vamos a cumplir el plazo prometido, no es que lo crea, estoy seguro que vamos a cumplir el plazo prometido. Ustedes saben que nosotros teníamos el compromiso de que a 31 de diciembre del año 2018 estos profesionales estaban integrados y van a estar integrados. Yo hablaba con el director de gestión que está intentando hacer nóminas en paralelo, porque estas integraciones yo las viví 2 veces, dan muchos problemas retributivos, muchas nóminas que salen mal al principio, y él quería hacer 2 nóminas en paralelo. Yo le dije, mira, tú calcula que la de enero es tuya, o sea, que va a ser tu responsabilidad exclusiva. Entonces, nuestro deseo es que el 31 de enero esos trabajadores estén cobrando el Servicio Canario de Salud por la vía que podamos. A partir de ahí, lo que pasa es que en paralelo con eso hay que estudiar inmediatamente el plan director de ese centro. Ese centro hay que meterle mano porque aunque hay zonas que están actualizadas y demás, hay que adaptarlo al nuevo plan, los reglamentos de baja tensión, me hablaban hoy los arquitectos del tema y habrá que hacer adaptaciones, lógicamente. Adaptación significa casi hacerlo nuevo, porque... Bueno, hacer una reforma importante. Lo que pasa es que yo ya le estaba recordando al presidente del Cabildo que el 50% nos lo iba a dar él. Entonces vamos a ponernos hombro con hombro y vamos a sacar eso para adelante, porque créanme que el modelo de Lanzarote es un modelo que nosotros hemos pensado seriamente en que a la velocidad que va el índice de envejecimiento de la población en Canarias es un modelo que vamos a tener que exportar al resto de las islas. Es un buen modelo, el modelo de incorporar el área geriátrica de media estancia con un área de larga estancia. Tengan en cuenta que es nuestro único referente de formación de geriatras. Una de nuestras demandas, precisamente a la ministra de Sanidad, era el crecimiento en las plazas de formación de geriatría aquí, que hay que crecer de alguna manera por la demanda que vamos a tener en el archipiélago. Porque eso se va a quedar, que lo sepa todo el mundo, como un centro, aunque sea de la sanidad pública, pero como un geriátrico, ¿entendemos? Como un centro sanitario, porque hay que distinguirlo de los centros sociosanitarios, sanitario, pero evidentemente de lo que se denomina media larga estancia, porque el nivel de dependencia que tiene el paciente exige que el entorno sea sanitario y tenga geriatras. Sí, que pueda ser cuidado, digamos, si tiene una enfermedad o lo que sea, no para vivir, digamos, que esto habrá otro... Serán otros ámbitos. Serán otros ámbitos. Bueno, a usted también se le ha acusado, ya nos quedan muy pocos minutos, 4 minutos, se le ha acusado un poco de desviar por ese pasado bueno, ese pasado, porque usted procede ahora, viene de la sanidad privada, de que un poco pues ha desviado para descargar las listas de espera muchas operaciones quirúrgicas y especialistas a la sanidad privada. Cosa que yo, en fin, que a veces no sé por qué se ve como un ogro a la sanidad privada, pero bueno, esto ya son cuestiones ideológicas. Pero es cierto que se ha visto obligado a desviar a pacientes de la sanidad pública más del porcentaje que ya se hacía. Bueno, como comprenderá usted, fruto del debate político, yo explico esto, yo creo que una vez al mes en sede parlamentaria, a conveniencia de los partidos de la oposición. Evidentemente no solo no es cierto, sino que créame que nosotros hemos... Porque claro, la realidad es torticera, nuestro presupuesto creció, fue el que más creció de España, lo reconozco, un 8,01 o 2% respecto del año anterior. Decirle también que los siguientes fueron Galicia y el siguiente Baleares. Decirle también que a pesar de ese crecimiento, que todo el mundo se frota las manos, estamos a niveles presupuestarios en los que tuvo Mercedes Roldós el último año previo a la crisis. Sí, dato, ¿qué año estamos hablando? 2009, si no recuerdo mal. Entonces, estamos hablando de algo serio, ¿no? Pero nosotros este año concertamos en centros sanitarios, porque cuando se habla de concertación, ahí se utiliza mucha demagogia porque ahí están las ambulancias, ahí están las diálisis, ahí están la oxigenoterapia domiciliaria, es decir, hay mucha cosa que se concierta. Yo creo que usted argumentaba algo que es tremendamente importante, lo que se paga con dinero público es público. Las carreteras nos las hace una empresa privada, pero son nuestras, porque se han pagado con dinero público. Pero nosotros hemos concertado el 4,58%, cuando en otra época se concertó el 4,86%, y el año anterior el 5,3%. Y esos son datos oficiales que nosotros hemos facilitado en sede parlamentaria, que les damos habitualmente cuentas. Y entonces, nosotros proporcionalmente hemos concertado menos. Sí hemos sacado muchos más procedimientos que antes, porque hemos bajado en casi 7.000, se lo recuerdo, 600 casos la lista de espera. ¿Por qué? Porque hemos sacado una modalidad, hemos potenciado una modalidad que se llama cupo. Cupo era un concepto antiguo, que eran aquellos médicos que tenían los cupos en las clínicas privadas. Eso aquí no existe porque no existía tal modelo. ¿Pero qué es? Médicos propios que no tenían un espacio donde intervenir. Hemos alquilado esos quirófanos y ellos han salido a operar a la calle.
Esos procesos cuestan un 30% menos. Es decir, con el mismo dinero hacemos un 30% más de pacientes, porque médicos que tenemos en el hospital público están dispuestos a salir al ámbito privado a operar cuando no tenemos infraestructura. Les recuerdo que Canarias es la comunidad autónoma que el número de hospitales públicos por 1.000 habitantes es más bajo de este país. Estamos a 0,02 puntos de la siguiente comunidad autónoma, que tiene 0,06 y nosotros tenemos 0,04. País Vasco. ¿Cómo? El País Vasco es de los mejores. ¿Qué más? 0,09. Es de los mejores donde está la sanidad, igual que en toda la parte también bueno, en este caso Navarra. Navarra, País Vasco son los de mayor dotación física. Si tienen una pregunta, 1 minuto tenemos. Si quieren hacer alguna última impresión, si no, si está satisfecho con el presupuesto que le va a tocar ahora, ¿no? Y si va a aumentar. Yo en sanidad se lo digo siempre al presidente. Estoy a la cola de Amancio Ortega, pero estoy a la cola de todo el mundo. Yo siempre estoy así pidiendo. Yo creo que en sanidad todos los recursos son pocos, nuestras necesidades son muchas y sobre todo yo creo que Canarias, en su afán de cumplir con el Estado, hizo un sacrificio enorme en todos los campos, pero en sanidad, excepcionalmente, casi 500 millones de euros se bajó durante la crisis. Canarias tiene que recuperar la posición anuales. Canarias tiene que recuperar la posición. Recuerden, Mercedes Roldós reclamaba una deuda histórica de 1.800 millones de euros. Nosotros, en el cálculo de la pérdida de lo que le correspondía por financiación en los años de castigo que tuvimos de Madrid, hemos calculado que se nos deben otros 1.400 millones de euros. Imagínense ustedes si fuésemos capaces de recuperar ese grado de dotación. Necesitamos unidades de referencia de enfermedades raras, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para terminar, ayer se manifestaba aquí en el Hospital Insular una pequeña cantidad de sanitarios, médicos, en fin, gente del sector de la sanidad pública, porque no sé si es que están realmente, no lo entendí muy bien, pidiendo mayores salarios o realmente mejores condiciones, rebajar las horas de trabajo a 35 como tenían antiguamente. Lo que se plantea precisamente es recuperación del horario de 35 horas semanales. Quiero que sepan que eso está en el documento que les decía antes de compromiso para la defensa de la sanidad pública de Canarias, es algo que está en la hoja de ruta de la Consejería de Sanidad. Ellos lo hacían allí, ellos saben también, hoy se hablaba con los representantes sindicales del Consejo de Salud, que eso está en la mesa de la función pública, porque no solo afecta a sanidad, afecta a más trabajadores públicos. Sí es verdad que en sanidad tiene una connotación especial. En muchos estamentos solo con dinero se puede resolver, pues se trata de crecer un poquito la plantilla para dar esas 35 horas, pero hay estamentos como según qué especialidades, que tenemos dificultades de especialistas y que ese horario vamos a tener que estudiarlo muy bien porque se puede grabar. Pero que sepan que está en la hoja de ruta, porque, insisto, es el documento firmado compromiso para la defensa de la sanidad pública de Canarias, es una de las líneas básicas que figuran en él. ¿Pero y corre peligro la prestación del servicio, digamos? No, vamos a ver, nunca se dará ese paso cuando si hubiese el más mínimo problema o peligro de que la prestación pudiese desatenderse. Bueno, pues hemos estado 30 minutos hablando con el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias. Hacía tiempo ya que lo queríamos tener por aquí. Es verdad que la última vez fue un problema de mal tiempo, ¿no? Creo que tuvo que ir usted corriendo. No pude llegar. No llegué. Nunca llegué. Llegó el avión encima del aeropuerto y dio la vuelta y nos llevó para Las Palmas. Eso lo recuerdo. Es verdad. Efectivamente, yo debía esta visita efectivamente hace más de un año. Sí, pues don José Manuel Baltar, consejero de Sanidad, muchas gracias, bienvenido a estos estudios. Gracias a ustedes. Y esperemos que después de que se aprueben los presupuestos, podamos hacer otra entrevista y ver si realmente pues ha mejorado en ese tiempo los problemas que tiene la sanidad en Canarias, pero sobre todo en nuestra isla de Lanzarote. A su disposición, estaré encantado. Carlos, nos vemos. Buenas tardes. Don Pedro, también hasta nos vemos el martes el próximo y buen fin de martes. semana. Igualmente, y nosotros no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.